Bien, vamos a empezar como debemos de empezar. Como os comenté, estoy cansado y probablemente, o sea, más miedo que tengo cuando estoy cansado no decir ninguna idiotez, ¿no? Porque hay quien está para buscar cómo... Vamos a hacer una oración, la voy a hacer yo, para pedir la presencia de Cristo y que Él nos guíe, ¿verdad? En todo lo que tenemos que entender esta noche, porque no son cosas fáciles. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gloria en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para pedir tu presencia, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a entender, libera nuestra mente de todo aquello que nos impide a entender y a conocerte, a tener esta experiencia única y maravillosa de estar unidos con tu naturaleza divina, la que nos hace comprender, nos da discernimiento y podemos montar esas piezas de puzzle, como digo yo, Señor, para que podamos tener cada vez más clara esta imagen. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, arranquemos. Dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental. Si Adán en Edén no hubiese pecado, ¿para cuánto tiempo el árbol del conocimiento y de la ciencia hubiese permanecido allí? Os he dicho que quiero que hablemos, que nos comuniquemos, porque necesitamos entender estas cosas. Sí o sí, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado? Bueno, creo que el árbol que estaba puesto ahí tenía un propósito, ¿no? Si él hubiese pasado la prueba, ya no tenía propósito alguno que siguiera ahí el árbol, ¿no? Y por lo tanto, hubiese tenido, como dice el título del tema, ¿no? De alguna manera, vida original también en él, ¿no? Muy Algo bien, así lo ven. Moisés. Vaya sorpresa que me has pegado. Me has dejado, bueno, te podemos terminar ya. Acabemos. Puede ser el siguiente que dé un tema, hermano. Vale, Pedro primero que levantó la mano y luego Judith, sigues tú, ¿vale? Pedro. Yo prácticamente... Pero os ha dejado el Moisés, os ha dejado el camino ya. O sea, no, yo iba a decir... Autoría de cuatro bandas. Yo iba a decir lo mismo con otras palabras, en el sentido de que Adán hubiese sido eternamente feliz. Simplemente eso. Hubiese tenido esta vida original en él, que en este caso hubiese sido de Cristo, el Hijo igual, uno igual a Dios, ¿verdad? Luego lo vamos a ver, que no digo por decir cosas. ¿Has acabado, Pedro? Sí, sí. Vale, Judith. Ok, pues yo pienso que lo más bonito hubiese sido que el padre no hubiese tenido que encarnar a su hijo y hubiese estado con él para siempre, porque no hubiese habido también como ese sacrificio, ¿verdad? De haberse separado de su padre, porque él era pues uno con su padre y perdió su naturaleza a causa del error de Adán, ¿no? Tuvo que encarnarse por nosotros. Muy bien, muy bien. Pero Moisés, me has dado una sorpresa, hijo mío, me has dejado, vamos, ya podemos terminar, ¿eh? Si entendemos este concepto desde el principio, todo lo demás sobra. Y vais a ver que hay materiales, ya sabes que siempre vengo con lo que está escrito. Pero si nosotros entendemos que en el hombre Jesucristo estaba el Espíritu Santo, esa vida, ese don inmerecido que lo ha hecho la humanidad, de la cual es parte él, ahora, él es el segundo Adán, ¿verdad? Aunque estará en el trono de la eternidad, aunque será Dios por decreto, porque lo dice el Padre, ¿verdad? Pero en él hay vida original. ¿Cuál es esa vida original? De ese Cristo de antes, del Espíritu Santo. Y esa vida nos la va a dar a nosotros. Por eso vino en realidad aquí, ¿verdad? Bien, vamos a ir al texto. Voy a tratar de ir un poquito más rapidico al principio porque lo tratamos la semana pasada, pero aunque hay algunos por aquí, Judith, baja la manita si quieres.
vamos a tratar de explicar para que todos los demás comprendan. Algunos de vosotros me habéis mandado algún mensaje por privado esta semana porque tenías inquietud. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no está el tema? Lo anunciamos, pero no lo pusimos. Y les dije que estén tranquilos porque lo vamos a retomar desde el principio y, por lo tanto, vamos a tratar de entender, pero no me voy a detener tanto porque ya casi se nos fue una hora, ¿verdad? Antes. Dice, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original. Dice, en Cristo. Nosotros comentamos la semana pasada, porque ya habíamos adelantado un poco más de aquí, ¿verdad? Ya comentamos. Dice, en Cristo. Podría decir, Cristo es la vida original. ¿No? Podría haberlo dicho. Cristo es la vida original. Pero no podía haberlo dicho. ¿Por qué? Porque aquí hay un significado mucho más profundo. ¿Para quién? Para nosotros. Nosotros necesitamos entender quién es Jesucristo y por qué en Él hay vida original, ¿verdad? No es Él, sino que en Él hay vida original. Dice que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando dice esto, ya os lo dije la semana pasada, hay que entender cuando dice el que come la carne y bebe la sangre tiene la vida en el mismo. Es decir, esto es la verdad. Si nos santificamos en la verdad, obligatoriamente tenemos que entender estas verdades. Aquellos que están acompañados por el Espíritu Santo tienen que llegar a estas verdades. De alguna manera, da igual cómo, por un burro, no importa, pero llegará, ¿verdad? Llegará al final a entender. ¿Por qué? Porque los 144.000 Juan los vio. Y los 144.000 tienen que entender esta realidad, sí o sí. Y por eso entendemos nosotros también. Por eso están reveladas ahora, ¿no? Y esta es una señal de que los 144.000 se están preparando ahora mismo, ¿verdad? Recuerden que empezó a partir de 1944, por lo tanto quedan pocos, no quedan tantos para cumplir el número. Dice, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. La divinidad de Cristo es la garantía. Pero claro, primero para poder entender esto necesitamos entender la obra de Cristo. ¿Qué vino a hacer? ¿Quién estaba en él? ¿Qué es esa vida original? ¿Por qué? Todas esas preguntas había que contestarlas. Que nosotros, un poquito antes, pues casi las contestamos, ¿verdad? Dice, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Morirá, es decir, pasará al descanso, porque esa no es la muerte, es un descanso. El que muere, la auténtica muerte, de aquella no se puede volver. Nadie. Pedro, ¿querías preguntar algo? Activa el micrófono. Ahora pillo tu manita. Porque yo esta semana le dije a una persona que es que Cristo y Jesucristo no es el mismo. Dice, no es el mismo. Digo, no, son dos personas totalmente diferentes. Entonces, por eso la gente no lo capta. Los has dejado ya definitivamente. Y yo le dije, si tú quieres saber el verdadero evangelio, tienes mi teléfono. Y ella me dijo que sí, que vamos a hablar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que Me pasa? alegro. Si tiene la disposición, este ya es un paso grande. Sí. Es un paso grande. ¿Seguimos? Sí, sí. Vale. Dice, ¿crees eso? Cristo miraba hacia adelante, dice, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Que yo creo y espero y confío que de los que estamos por aquí, pues deberíamos de estar en este número, ¿verdad? El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. ¿Por qué? Porque ese don inmerecido lo comparte Jesucristo. O sea, Él es el mediador. Él nos lo da. Entonces, por eso cuando levanta a Lázaro, Él lo hace para que nosotros entendamos que Él tiene esa potestad.
concedida por el Padre. Él tiene esa potestad, ¿verdad? Dice, por sus palabras y por sus obras se declaró el autor de la resurrección. Dice, el que iba a morir pronto en la cruz, y estas palabras no están porque sí, queridos. Porque estas palabras sí o sí nos tienen que mandar a la encarnación, pero no lo sé por qué no entendimos. Porque dice, el que iba a morir pronto en la cruz, es decir, la cruz estaba por delante todavía, pero dice, estaba allí con las llaves de la muerte. ¿Ya tenía las llaves de la muerte? Sí. Vamos a ver qué pasó en la encarnación y qué pasa en la cruz. De una manera, o sea, vamos a pasar varios párrafos, ¿verdad? Para que podamos entender esta realidad. ¿Qué es lo que hizo en la encarnación y por qué no fue suficiente? ¿Por qué tenía que pasar por la cruz también? ¿Verdad? Dice, estaba ahí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, antes de ir al sepulcro. Él era vencedor del sepulcro antes de ir al sepulcro. No sé si os dais cuenta. Entonces esto ya te despierta la pregunta. Entonces, ¿para qué el sepulcro? ¿No? Si ya es vencedor, ¿para qué la cruz? ¿Para qué el sepulcro? Este es un gran misterio que hay que entenderlo, ¿verdad? Dice, nosotros lo entendemos, pero entendéis mi forma de expresar, ¿no? Estoy jugando yo un poco como el espíritu de profecía, ¿no? En 2, 3 vías, así, para que cada uno elija lo que quiera. Dice, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Y eso tenemos, estas son palabras, son bombas, queridos. Antes de la cruz, él ya era vencedor, antes de la cruz, él ya podía dar vida eterna antes de la cruz. Entonces la pregunta fundamental aquí es, ¿y por qué la cruz? Si todo esto estaba hecho, ¿por qué la cruz? Pero como digo yo, no nos damos cuenta, ¿verdad? Bien, aquí os traje el texto de Andreasen, que era en los 1953, era el teólogo de cabecera de toda la Iglesia, de la Asociación General. Y él dice, con referencia a este mismo texto, ¿verdad? Dice, en su propio manuscrito, vi las declaraciones que yo estaba seguro que ella, la profeta sierva, no había escrito. Ahora, cuando tú entiendes eso, te surge una pregunta. ¿Por qué estaba tan seguro que Elena de White, Andreasen tuvo la oportunidad siendo joven, él estuvo en casa de Elena de White, él estuvo comunicándose con ella, no demasiado tiempo, pero sí que alcanzó, ¿verdad? Hay que entender también como que la sierva estaba muy ocupada, ¿no? Pero él estaba seguro que ella no había escrito este texto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entendía? Que Jesucristo era un hombre. Claro, cuando lee este texto y que está en el deseo de todas las gentes, se le escapa otro texto, que ya sabéis que luego vamos a ir a él, ¿no? ¿Verdad? Pero fijaos que una vez que lee, dice, estaba seguro que ella no había escrito, que no podría haber escrito. O sea, estaba tan convencido, no puede ser. Lo que está diciendo aquí nos pone patas arriba a todos. Y dice, especialmente cuando fui golpeado con la nueva cita, ahora familiar del deseo de todas las gentes, página 489, dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Claro, ¿qué entendieron ellos? Que es un Dios en naturaleza, ¿verdad? Eso fue lo que entendieron. Pero ahora hay que entender otra realidad. Otra realidad en la que estamos nosotros hoy también. Cuando digo nosotros, me refiero al adventismo, ¿verdad? No a nosotros literal, a nuestro grupo, ¿no? ¿Por qué Andreasen? Este hombre hablaba muchos idiomas. Este hombre era, o sea, no creo que hay muchas personas que se levante a la capacidad que este hombre tenía en aquel momento, ¿verdad? ¿Por qué queda confundido habiendo estado tan seguro que Jesucristo era el hombre, era el segundo Adán? Y ahí necesitamos entender algo que pasó previamente y que le está pasando al adventismo también hoy, pero hoy todavía peor. ¿Qué pasó en 1888?
¿Rechazaron qué? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ante semejante declaración, ¿hay alguna posibilidad de entenderla bien? ¿De colocar la pieza en su sitio correcto? ¿Hay alguna forma? No, pues esto le pasa a Andreasen. Esto le pasa a Andreasen, pero no solamente a él, a toda la iglesia. Recuerden, Kellogg, inmediatamente después del rechazo, se va al panteísmo, del panteísmo se va a la Trinidad, y con él arrastra hasta John C. Waggoner. ¿Entendéis? Y toda la iglesia. Los arrastra a todos. ¿Por qué? Precisamente por lo que la sierva dijo, el Espíritu Santo no está acompañando a esta iglesia. Se ha retirado y la iglesia camina hacia Egipto, hacia la muerte. Egipto es símbolo de la muerte, hacia la muerte. Pero es algo interesante. ¿Quién creéis que despertó esa incógnita o ese conflicto que en Cristo hay vida original que no proviene y deriva de otra? En 1953. ¿Qué dijimos nosotros que pasó en 55? ¿Recordáis? La reunión con los evangélicos. Pues 2 años antes pasa esto. Ahora yo os pregunto, ¿de quién es esta obra? ¿Quién trata de confundir aquí al pueblo? Porque en este momento, lo vais a ver por la declaración que hace él mismo queda confundido y dice, no solamente él tiene que cambiar su posición, sino que toda la iglesia. ¿Verdad? ¿De quién es esta obra? Del enemigo. Del enemigo. Muy bien, Priscila. Oh, del enemigo. Pero utilizó a Eren Frun. Bueno, ahí fueron varios. Que después de esto salió el Doctrines, Questions Doctrines, que fue luego el libro de cabecera que educó pastores hasta el día de hoy, bueno, que los mandó directamente en 1980, ya sabes, la doctrina de la Trinidad, y hasta el día de hoy que estamos con un cacao mental que no sabe uno ni por dónde, ¿verdad? Y la naturaleza de Cristo. Pues esto estamos hablando de la naturaleza de Cristo. De eso estamos hablando aquí en realidad. Y es decir, es que la han cambiado hasta también. Andreasen, un hombre tan capacitado, quedó confundido. Y por eso decía yo, ¿quién trató de sacar este texto por medio, pero no sacó un otro que lo explicaba la perfección? ¿Qué quiere decir este texto? Y estaba también el deseo de todas las gentes. Aquel no lo sacó, pero este sí. Para que no entiendan, queridos. El enemigo estaba obrando. Ahora, no sé si nos damos cuenta. Andreasen era el teólogo de cabecera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1953. Él nunca creyó en la doctrina de la Trinidad, esto os lo digo yo, aunque algunos afirman que sí, eso es falso. ¿Por qué? Porque fue jubilado, expulsado poco después, no sé si fue 57, o sea, antes del 60 por ahí, ya fue jubilado forzosamente y expulsado, después se le quitó la paga porque no quiso renunciar, o sea, se rebeló ante la apostasía que estaba entrando en la iglesia, con el Question Doctrines y, en fin, todo lo que siguió aquellos años, se rebeló y la iglesia lo dejó, vamos. La iglesia hizo un acto de arrepentimiento después de su muerte, pero durante toda su vida le habían retirado la paga. Nunca le pagaron, ¿verdad? Por lo tanto, yo no sé si hay mayor castigo que esto, pero el demonio cuando empieza, cuidadín, ¿verdad? Bien, pues, ¿os dais cuenta? Pero pregunta clave. ¿Podría pasar esto mismo hoy? ¿Por qué creen que la gente no está dispuesta a entender la verdad? Porque el enemigo está obrando más que nunca, pero se lo está diciendo el Apocalipsis, ruge como un león, ¿verdad? Ruge como un león. Precisamente, ¿para quién entrampar? A nosotros. Por eso trata de dividirnos y romper y dinámicas y todo, ¿verdad? Por eso. Y lo que os contaba yo antes
de entrar en la grabación. Matas al pastor y las ovejas dispersas. Se acabó. O sea, si el que tiene el puzzle montado y lo entiende y trata de explicarlo, lo quitas de por medio, ya está. Ya está. Es fácil. ¿Quedó Andreas en confundido? Pues este hombre era una enciclopedia. Os lo digo de verdad. Leed sobre él. Este hombre era un fuera de serie. ¿Quedó engañado? Sí. ¿Alguien cree que se escapa de esto? Sin Cristo estamos muertos, queridos. Todos, yo y todos vosotros. Lo único que necesita el enemigo es un paso en falso. Un paso en falso y se acabó. En el caso de Andreasen, este fue el paso en falso. Este fue el paso en falso. Esto fue lo que le hizo temblar las piernas, que no sabía sobre qué tierra está pisando. Que lo está diciendo él mismo, ¿verdad? Pero yo os lo digo yo, nunca se fue, ni nunca creyó y aceptó la doctrina de la Trinidad. Fijaos lo que dice. Esta declaración en ese tiempo fue revolucionaria, dice. O sea, no solamente a él, sino que a mucha gente el enemigo les tembló las rodillas. Dice, y me obligó a una completa revisión de mi posición y de la denominación. Como os digo, yo no tengo el texto, pero estoy seguro que la frase y el texto es más amplio, pero con lo que nos dice es suficientemente relevante. Algunos utilizan esto para demostrar que él era trinitario y os lo digo, mienten. Y lo digo tajantemente porque lo sé. Mienten. No murió trinitario ni nunca creyó la doctrina de la Trinidad. Bien, sigamos. ¿Qué se le escaparon? Les puso el enemigo el texto de antes delante de las narices, pero ¿sabes qué texto no les puso delante? El que le daba la respuesta. Y que nosotros en la reflexión anterior ya habíamos empezado a hablar de esto. Fijaos. Dice, la purificación de templo es deseado a todas las gentes, capítulo 16, en su templo, el párrafo más amplio que hay allí, que no solamente en mi opinión, hay más gente. Este es el texto de orden de todo espíritu y profecía. Si entendemos esto, resolvemos muchas incógnitas. Por eso a mí no me dio nada de miedo a que este texto que os lo presento, que algunos no son capaces de explicarlo. Algunos, yo creo que todos, no son capaces de explicarlo. Pero la explicación está aquí. Dice, acá el templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Es decir, primero representaba al hombre, ¿pero cuál hombre? Jesucristo, y luego al hombre, la humanidad en general. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿Qué representa el lugar santísimo? ¿Y dónde estaban los tres de la Trinidad, de la deidad en el arca del pacto? ¿Y dónde han de estar? Aquí. Amén. ¿Estaban en Jesús? Pues vamos a ver si estaban en Jesús. Dice, atentos. María, tienes el micrófono activo. Y se escucha... Bueno, luego nos invitas a comer, ¿no? Porque como estás cocinando... No estoy cocinando. Nos cuesta más el billete de avión a Chile que la comida, ¿no? Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios, atentos, que esto es clave, que todo ser creado... primero habrá que preguntarnos aquí una cosita. ¿De quién habla este texto? Quédense con la pregunta, luego la contestaremos, ¿verdad? Dice que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Luego nos explica de qué manera. Si os fijas al final, lo explica, ¿vale? Dice, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Quién era la humanidad? Adán. Adán y Eva. Adán. Adán significa humanidad, ¿verdad? Adán. Por lo tanto, dice, a causa del pecado, la humanidad o el hombre
había dejado de ser templo de Dios. ¿Qué elección objetiva era el santuario de los judíos? El hombre, ¿no? ¿A quién representaba? Al hombre. Bien, vamos a ver qué hombre. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre, la mente del hombre, ¿verdad? Ese es el corazón, no revelaba la gloria del ser divino. Ahora, cuando dice del corazón, ¿sabes de qué hablan? El carácter del hombre. Y ahora conecten esto con el final del tiempo, con el día de la expiación. No revelaba la gloria. ¿Qué perdió Adán en Edén? El carácter, la gloria. ¿Qué tenemos que recuperar? El carácter, la gloria. Este texto, yo os lo dije en alguna ocasión y no es vanidad. Con este texto nos quedamos, podemos hablar un mes entero y no paramos. ¿De cuántas lecciones hay en este texto? Desde tantos ángulos hay que entender por qué todo está aquí. Lo mismo como está la visión de los dos tronos. Toda la historia adventista está allí. Pues lo mismo pasa con este texto y no es completo, ¿eh? Me he parado antes de... hay una otra parte que es tan grande como esta otra, que explica qué ocurre en el final del día de la expiación, pero no es lo que nos preocupa ahora, ¿verdad? Por eso no lo he traído completo. Por lo tanto, dicen, ensombrecido contaminado por el pecado, el corazón, la mente del hombre no revelaba la gloria del ser divino. O sea, no tenía el carácter de Dios. Dice, atentos, ¿de qué hombre habla? Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. Pues acaba de caer una bomba atómica. ¿Quién es el Hijo de Dios? Un ser creador. ¿Y en él habita el Creador? ¿En él mora el Creador? Porque acaba de decir, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Desde las edades eternas había sido propósito de Dios que todo ser creado, desde el reprendido y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Quién es Jesucristo ahora? Un ser creado, el segundo Adán, y por la encarnación se une Dios con la humanidad. ¿Quién es ahora Jesucristo? La humanidad. Nos representa a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por la encarnación? No por la cruz. Es que nosotros, alguien nos ha pervertido el sentido de las palabras. María, quita el micrófono. Alguien nos ha pervertido los sentidos. ¿Qué significa expiación? La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria del ser divino. ¿Qué recuperó Jesucristo en la encarnación? La gloria del ser divino, la naturaleza divina. En la encarnación. ¿Qué significa la expiación? Que te conozcan, que estén unidos a mí. ¿Por qué utiliza la metáfora de la boda? ¿Qué ocurre en la boda? Los dos se hacen uno. ¿Entendéis las metáforas? Esto ocurre. Cristo une la humanidad consigo mismo. ¿Entendéis? Es decir, el primer Adán separó la humanidad de Dios, el segundo Adán une la humanidad con Dios. En él. ¿Entendéis las metáforas? Necesito que me habléis, queridos. Sí. Necesito que entendáis, porque aquí hay una riqueza de entendimiento que te explota la mente. Literalmente, te está diciendo, ¿cuál es la naturaleza de Jesucristo? ¿Dónde fue unida la humanidad con la divinidad? En la encarnación, no en la cruz. En la cruz se hizo una expiación, una unión del hombre con Dios. ¿Pero cuál fue esta?
le quitó el dominio al enemigo y se le reservó el derecho de enviarnos el Espíritu Santo, la naturaleza divina, una expiación. Pero esta es a pesar del hombre. Nosotros lo mandamos en la cruz, ¿verdad? ¿Pero estaba el trabajo hecho a la encarnación? Sí. ¿Por qué la cruz? Porque no lo entendimos. ¿Qué decía Cristo, Jesucristo, una y otra vez? Yo he venido a revelar la gloria de Dios. ¿De qué estaba hablando? De esta gloria, del Espíritu, de la vida que la encarnación puso a nuestra disposición. ¿Pero quién lo entendió? ¿Sin el Espíritu Santo podemos entenderlo? No. No. ¿Cuándo nos envió el Espíritu Santo? Después de recuperar el dominio del enemigo, reservarse el derecho, nos envió en Pentecostés el Espíritu Santo. A partir de entonces empezamos a entender. ¿Y qué hizo el enemigo con los apóstoles antes de que termine el primer siglo? Nos mató. Los erradicó a todos. Y el Evangelio también. ¿Os dais cuenta? En el segundo siglo, nadie sabía nada. Por eso vais en Apocalipsis, veis la doctrina de los nicolaitas, los maestros. Ya habían pervertido todo esto. Ya no sabían nada de esto. Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Que Dios muere en hombre, ¿verdad? Dice, Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? El Espíritu Santo. La vida. El don Espíritu inmerecido. Santo. El don inmerecido, el Espíritu Santo. Sí, María y lo está diciendo lo mismo, pero con cada uno con sus palabras. Dice, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre, la mente del hombre, vuelve a ser su templo. ¿Qué necesitamos nosotros para tener discernimiento y entender el Evangelio? Que Dios more aquí. ¿Entendéis? ¿Qué nos envió en Pentecostés? Ese espíritu que nos ayuda a entender. ¿Qué necesitamos nosotros para poder estar en la boda del Cordero? Dejar de pecar. Gálatas 3. No volvamos otra vez a la carne. Gálatas 3. Por el Espíritu, queridos. Santifícalos en la verdad. ¿No? No dice, dales poder que dejen de pecar. No, no, no. No es eso. Eso es una consecuencia. Antes de que tú entiendas la verdad, antes de que tú estés santificado en la verdad, no puedes vivir en obediencia. Porque tiene que ser una elección. Tiene que ser por amor. ¿Es posible? Sí. ¿Podemos también cometer errores? También. ¿Por qué hay todavía un cordero, un sacrificio en el día de la expiación? Por si alguno peca, lo dice Pablo, vuelvan a él. No se vayan a colgar como Judas, que no está todo perdido. Todavía hay sangre, ¿no? Dice esto, todavía hay sangre. Si vosotros seguid el camino, os engaña el enemigo, caéis, ya sabéis, de rodilla pedid perdón. Restáurense con Dios, póngase de acuerdo con Dios, ¿verdad? Dice, porque ¿qué es pecado? Otra palabra pervertida. Pecado es caminar separado de Dios. Pero cuando yo me voy a Dios precisamente y le digo, Señor, he hecho esto, como un niño, como mi hijo comete un error, bueno, que ya no está pequeño, pero en fin, un hijo comete un error y dice, papá, perdóname, ¿qué haces? Vete y no peques más, ¿no? Como María, vete y no peques más. ¿Le dijo algo más? No, porque se arrepintió, ¿verdad? Pues dice, no dice que Dios es deseoso de recibirnos. Bueno, yo ya estoy entrando casi en la segunda parte de este texto. Os invito a que lo estudiéis después por vuestra cuenta. La segunda parte habla del final del día de la expiación, de la boda del Cordero, cómo Cristo nos purifica, ¿verdad? Cómo nos purifica. Y dice, de hecho termina así, dice, su presencia limpiará y santificará el alma. ¿Limpiará y santificará el alma de qué? ¿Qué hizo Adán para separarse de Dios? Aceptó un engaño. Aceptó un engaño, ¿verdad? Aceptó un engaño, no cometió otro error.
aceptó un engaño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder unirnos con Dios? Quitarnos el engaño de encima. Limpiarnos de los engaños. Tener la No, confianza. permitirle que nos limpie, porque dice, su presencia limpiará y santificará el alma. Su presencia. Amén. ¿Por qué creéis que os digo yo una y otra? Porque es que a veces, muchas veces trato de trasladarme en la otra parte de la pantalla y digo, ¿qué estará pensando esta gente? Este tío es un subnormal. Os está hablando de unas cosas que no se entienden. Pues que no las hablo yo. Es que yo trato de explicaros de lo que trata de decir Gálatas 3, de lo que trata de decirnos Pablo, de lo que está diciendo aquí. Cuando tenemos la conexión con el Espíritu Santo, cuando tenemos el discernimiento, cuando entendemos la verdad, ¿tú deliberadamente mientes? No. No, ¿Pero hemos dejado de mentir? no, Tampoco. no. Cometemos errores. Sin querer, soltamos el pájaro y ¡ay! ¿Qué he hecho? ¿Verdad? Esa es nuestra realidad. Pero ¿lo hacemos deliberadamente? No. Dios no quiera. Dios no quiera. No, ¿Verdad? no. ¿Cometemos errores? Sí, Dios lo sabe. Todavía no hemos acudido a la boda del Cordero. Pero sí que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Ahora sí conocemos la verdad. ¿Volveremos a ir al árbol donde Dios dijo que no hay que ir? No. Pues si lo hacemos deliberadamente, pues no sabemos cuáles son las consecuencias. ¿Por qué creéis que Dios dice, dejad de hacer riquezas en este mundo, dejad de estar dedicados a este mundo, dejad de... Porque en realidad todo lo que estamos haciendo, ¿a quién honramos? Enemigo, queridos. El enemigo nos hizo esa propuesta de este mundo y nos dijo, este funciona también, no necesitáis a Dios. Aquí podéis ser ricos, ir a la playa, viajar, casa, coches, cosas, tal, bien. ¿Verdad? Ahora, no hay que ser al otro extremo. Bajo el puente no vivimos tampoco. Pero este no es nuestro propósito de vivir, sino que es Cristo. Nos interesa Cristo. ¿Y cuál era el interés de Cristo? Salvar al hombre. ¿Por qué medios? Por todos los medios. En justicia. Porque hay algunos que se obran en injusticia y esto no está recibido por Dios. Algunos vendrán, Señor, Señor, hicimos en tu nombre aquello, tal, tal, tal. ¿Y qué dirá? Conmigo no fuisteis. Erais de aquel grupo de los otros que pedían el Espíritu Santo, pero recibían un otro espíritu. Y con este hacían lo que hacían. ¿Verdad? Dice, su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud de Jesucristo. En virtud del Espíritu. Amén. 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 ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Padre. El Padre. ¿Quién lo pide? Jesús. ¿Quién se lo pide a Jesús? Nosotros. ¿Entendéis la cadena? ¿Entendéis la cadena? Pues esta es la cadena. Y cuando os dice que el Espíritu Santo es Jesucristo, aunque esté escrito tanto en la Biblia como en el Espíritu Profecía, entiendan el contexto. Entiendan el contexto. Y si tú no entiendes lo que nos acaba de contar aquí, ¿cómo traduces? Pues te estalla la mente como Andreas en antes, cuando se encuentra con el texto aquel, que en Cristo hay vida original y tal, y dice, ¿ahora qué? Ahora tenemos un Dios en la cruz. ¿Y cómo explicamos esto? ¿No? Pues esta es la plantilla a través de cual tenemos que entender todo el Evangelio. ¿El Espíritu Santo representa a Jesucristo? Sí, pero son dos seres. Y lo dice Jesús. Yo os enviaré al otro consolador. Si no lo diría él, podríamos decir, Gabriel el pobre está mal de la cabeza. Pero Jesús también. Pues de eso estaba hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué vida original estaba en Jesucristo? La que puso Dios en él.
¿Quién le vio en el bautismo? ¿Quién le vio el Espíritu Santo? ¿Quién reconoció que es su hijo? El El Padre. padre. El Padre. Bueno, pues entonces, esto está claro como el agua. ¿Por qué no se entiende? No quiero utilizar la palabra, por alguna razón. Lo digo como lo digo yo siempre. ¿Por qué estamos borrachos de vino de Babilonia y no logramos entender? Esa es la profunda realidad. En nuestra mente está todavía lo del vino de Babilonia, esta mezcla de confusión, y no somos capaces de distinguir la izquierda de la derecha. ¿Os dais cuenta? Pero que no esté la verdad aquí. ¿La tenía Andrés en su tiempo también? Sí. ¿De quién fue la obra aquella? Del enemigo. ¿Por qué no le explicó esto también? ¿Sabes No le cuándo se convenía. descubrió? ¿Sabes cuándo se descubrió este texto? Se entendió, ¿no? Pues se descubrió y se entendió. En los años 70, en Australia. No me acuerdo el nombre de, creo que alguna vez os lo comenté, pero ahora mismo no me acuerdo su nombre. Escribió un libro. Aquel hombre claudicó precisamente por la obra que dijo Pedro antes de Fordese. ¿Por cómo se llamaba? Leroy Frun. Ah, Leroy Froome, eso es. Le confundió y luego se perdió. Pero aquel hombre fue el que descubrió y entendió este texto y escribió incluso un libro por esto. Bien, vamos a dar un paso adelante. Aquí lo que he hecho yo es traer piezas de puzzle, os lo explico así, párrafos, piezas de puzzle, para que lo que vimos antes tratemos de verlo en distintos párrafos, contextos, y tratemos de entender de lo que está hablando, ¿verdad? Este texto, 12 MR 409.1, es lo que voy a presentar. Ya sabes que no tengo ningún problema con esto. Este es el texto que yo me quedé sin palabras. 70, 80 párrafos creo que tiene, ¿no? Es largo, es larguísimo. Pero esto te explica desde el principio al final toda la obra de Cristo. Toda. Yo os aconsejo 12 MR 409.1. ¿Vale? Manuscritos, Riley's Manuscritos son manuscritos revelados. ¿Vale? En español es manuscritos liberados. Sí, pero en No. español no está solo en inglés. Sí, ahí creo que son 20 tomos y en español creo que Sí. van por 5 o 6. Sí. Si queréis entender, aunque hay que tener bien los conceptos claros, ¿vale? Pero yo os invito a ir a este texto. Aunque yo luego, a ver si esta semana próxima o cuando encuentro el tiempo y le dedico porque hay mucho trabajo, hay mucha traducción y luego hay que hacer la grabación y tiene que ser en 2 sí o sí, porque si no, igual me pego 4 horas. Hay tanto que entender que te vuelves loco. Pero yo os invito a ir al texto y estudiarlo. Tenéis el privilegio de esto. Es uno de los grandes para mí, ¿vale? Dice, las tinieblas se alejaron del Salvador y de la cruz. Cristo inclinó su cabeza y murió. Dice, en su encarnación habría alcanzado el límite prescrito como sacrificio. ¿Cuál era el límite prescrito? ¿Quién tenía que pagar el precio por el pecado? Uno igual a Dios. Y una vez que se paga el precio por el pecado, podía darnos el Espíritu. En teoría sí, en la práctica no. Por eso la cruz. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos recibir el Espíritu forzosamente. Tenemos que elegir. ¿Qué es lo que os expliqué yo al principio? ¿Qué tenemos que elegir antes de acudir a la puerta del Cordero? Padre, danos tu Espíritu. Pero ¿cómo vas a pedir para darnos tu Espíritu si no entiendes quién es y por qué lo necesitas? ¿Os dais cuenta? Por eso dice, en su encarnación había alcanzado el límite prescrito como sacrificio, pero no como redentor. ¿Por qué no como redentor? ¿Por qué la cruz? ¿Dónde nos redimió? De verdad. El precio por el pecado se pagó en la encarnación, pero ¿dónde nos redimió de verdad? Porque éramos como burros, cabezotas, no entendimos. En la cruz, a pesar de nosotros,
se fue a morir, le quitó el dominio forzosamente, o sea, forzosamente, le quitó el dominio al enemigo. Una vez que le quitó el dominio, ¿bajo el dominio de quién deberíamos de estar? De Cristo. Pues una vez que estamos bajo su dominio, nos puede enviar el Espíritu. ¿Entendéis? Es ahí la cruz cuando nos redimió. Es decir, le quitó el dominio al enemigo y él pudo hacer una expiación. Es decir, se reservó el derecho de enviarnos el Espíritu Santo, que fue lo que envió en Pentecostés. Pregunto, ¿a quién envió el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿A todo el mundo? Es clave, ¿eh? Solamente a 120 personas. ¿A quién lo pidió? ¿Quién estaban esperando y se A los- habían puesto de acuerdo? Los que estaban orando. Claro, pero lo que quiero deciros es que hay que pedir el Espíritu. Claro. Y esta gente estaban pidiendo el Espíritu. ¿Quién no lo recibió? ¿Quién no lo recibieron? Cuando salieron a predicar, ¿quién recibió el Espíritu? Los que aceptaban el mensaje. Los que no, no. ¿Entendéis este principio? Por eso Cristo dice, pedid y se os dará. Amén. Eso es correcto, correcto. Hay que entender todos los mecanismos que Dios trata de explicarnos, porque Dios no obra en injusticia. Esto lo tenemos que tener, no claro, lo siguiente, clarísimo. Dios no va a dar el Espíritu Santo a nadie que no lo busca, quien no cava. El que se queda en la capa superficial del Evangelio morirá. Y siento decir esto, pero que con esta capa obra el enemigo, con la capa superficial, con eso nos marea. El que cava en la profundidad, sí o sí tiene que encontrar estas cosas, lo que estamos estudiando, y tiene que entenderlas. Bien, dice la polémica en torno a la rebelión fue resuelta, la raza humana tiene una puerta abierta ante ellos, estas cosas, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y nadie abre, Apocalipsis 3:7. Lo que es resaltado lo puse grande porque es lo que nos interesa, porque necesitamos contextualizarlo con lo que os dije antes. ¿Entendéis? Esperad, que no han acabado las sorpresas, ¿eh? No os dormáis. Dice, Cristo no fue, aquí está hablando de Cristo de antes. Os lo explico de ahora para que no estéis confundidos, pero vamos a verlo por el texto, no porque lo digo yo, ¿vale? Cristo, uno igual a Dios. Dice, Cristo no fue obligado a soportar este trato cruel. No se le impuso el yugo de la obligación. Fue El voluntario. principio celestial. Que claro, tiene que ser por amor. Pero ¿quién era Cristo? Es el amor, Él es el amor, es la esencia del amor. Es decir, a Dios no tienes que pedirle nada, Dios se ofrece a sí mismo. Eso es lo que hace Dios. Dice, para emprender la obra de la redención. Dice, voluntariamente se ofreció a sí mismo un sacrificio voluntario y sin mancha. ¿De qué sacrificio habla aquí? De la encarnación. Correcto. Dice, era igual a Dios, infinito y omnipotente. Dice, me está volviendo, estaba por encima de todas las exigencias finitas. ¿Qué quiere decir? Justamente lo que dice a continuación. Dice, él mismo era la ley en el carácter. ¿Quién es la ley? Cristo. Bueno, es el Padre. Pero hay que entender el pacto eterno. Otro texto clave, siempre os lo apunto. Donde el Padre está en Cristo y dice, ¿dónde está Cristo? Estoy yo. ¿Quién era la ley? Cristo. ¿Quién es la ley ahora? Tienes el Padre. micrófono, Orfa. El Padre. ¿Quién es la ley? El Espíritu Santo. Correcto. ¿Fuiste Lisbeth? ¿Tú lo has dicho, Lisbeth? ¿Qué ha pasado? Lo dijo ella, ¿no? Pues ha soltado un pajarico, ¿eh? Ha soltado un pajarico. El Espíritu Santo es la ley. Dice, Él estará, yo os enviaré el otro consolador que estará con vosotros para siempre. ¿Quién es ese carácter que necesitamos? El otro consolador. El que dijo Jesús, que estaba en Él y que ha de estar en nosotros. ¿Verdad? Dice, el mismo era la ley en el carácter. ¿Cuál es la ley del cielo? ¿Cuántas leyes hay del cielo? ¿Alguna escrita? Ninguna. No, Ahora entendéis por qué los ángeles decían, pero Lucifer, ¿de qué ley hablas tú si no hay ninguna ley? ¿Qué ley?
Porque ellos vivían naturalmente, por creación, vivían la ley. Y nosotros vivimos naturalmente, por la caída, la ley del egoísmo, la ley de la muerte. Dale, María. Fuera de la ley. Exacto, exacto. Sí. Bueno, esto es relativo, ¿eh? Pero sí, la ley del egoísmo, la ley de la muerte. Pero es relativo, hay que entenderlo, porque si no estamos perdidos, ¿eh? Dice, de los ángeles más... Bueno, eso es lo que queremos, ir a la puerta del Cordero. Queremos la ley, queremos el Espíritu. Padre, danos ese carácter, ese Espíritu, danos tu ley, ¿verdad? Ese don inmerecido. Don inmerecido, ¿eh? O sea, en unas palabras... Diamante puro, diamante puro. Un don, no merecemos, pero Dios nos lo da. Si creemos en Él, si confiamos en Él. ¿Qué perdió Adán en Edén? La confianza con Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa confianza. Nada más. De eso nos habla Gálatas 3. Cuando lo entiendes, dices, es por fe. Es creer a Jesús, que en Él somos salvos. Nada más, Señor. Dice, atentos, dice, todos los ángeles llevan, atentos aquí como expresa, porque lo utiliza mucho en la Biblia Jesús, ¿eh? El yugo de la dependencia. El yugo de la obediencia. ¿Quién es este yugo? El Espíritu, ¿Era Cristo antes el Espíritu y el de Espíritu Cristo. Santo ahora? No, este es el yugo. ¿Pero por qué se expresa que hay yugo? ¿Quién dijo que era un yugo? Lucifer. Dice, ¿no somos libres? La ley de Dios no somos libres. Entonces, ¿entendéis cómo se expresa Dios? ¿Entendéis la forma de cómo obra? Que a veces yo digo, parece juguetón, ¿no? Dice, el yugo. Te está dando la vuelta a la moneda y te lo está presentando de la otra manera, como lo presentó el enemigo. Y dice, ¿quieres este yugo? Mi espíritu es un yugo para ti. ¿Lo quieres? No sé, ¿entendéis? Eso es lo que hace Dios. Pero ¿entendéis en Sinaí? ¿Qué hace Dios en Sinaí? ¿Qué vino a darnos en Sinaí en realidad? Él quería darnos el yugo, pero nos indirectamente nos presentó las tablas de la ley para decirnos, ¿podéis? Y nosotros decimos, claro que sí, lo que tú digas. ¿Qué pasó el siguiente día? Casi desaparecen, ¿no? A la apostasía directamente. ¿Y nosotros? Gálatas 3, otra vez lo recalco. Necesitamos la fe, pero ¿cómo podemos tener esta fe si no nos santificamos en toda la verdad, si no entendemos estas realidades? No podemos. ¿Entendéis? Dice, son los mensajeros designados de aquel que es comandante de todo el cielo. Atentos aquí, porque esto es lo que sacó por la boquita, por esta santa boquita Moisés. Atentos. Este texto y el siguiente, son 2 párrafos. Dice, al principio, lo dijo al principio cuando creo que todavía no estábamos grabando. O sí, no me acuerdo. Me hago mayor. Dice, no tenemos inherente en nosotros esa existencia espiritual, independiente y personal llamada inmortalidad, yo diría, llamada al Espíritu Santo. ¿Entendéis el texto aquel cuando habla del Espíritu Santo y ese independiente, que Jesús no puede estar en todo lugar? ¿No dice lo mismo aquí? Sí. ¿Os dais cuenta que dice lo mismo aquí? ¿Con referencia a quién? A nosotros. A nosotros. ¿Qué dijo Moisés antes? Si Adán no hubiese pecado, esa vida hubiese permanecido, esa vida original, que era de Cristo, hubiese permanecido en él. Era inherente de él. Pero como cayó, pues dejó de ser. O sea, no pudo ser, mejor dicho, ¿verdad? Pero, Dice, no tenemos... Dale. pero Cristo dice que esa vida inherente que él tenía, nosotros también podemos llegar a poseerla. Espera. No corras, que ahora viene. Vale. ¿Sigo yo?
Sí, sí. En el párrafo siguiente puedes decir lo que tú quieras decir, pero ya lo estás diciendo el siguiente. Por eso dije este y el próximo. Fijaos. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, declara Cristo. Mucho me temo que te has quedado corto en esa experiencia que es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios que os comentaba yo antes, ¿verdad? Dice, ningún hombre puede tener vida eterna menos que coma la carne y beba la sangre. ¿A qué se refiere? ¿Qué es comer la carne y beber la sangre? Su palabra. Y Escudriñar el su espíritu. palabra. Y la sangre del espíritu, la vida. Claro, claro. El que no se santifica en la palabra y así adquiere el espíritu, esa naturaleza divina, un otro carácter, porque al fin de cabo, ¿qué dice? Cuando dice, yo escribiré la ley en vuestra mente. Es que está hablando, o sea, es una realidad, pero también es una metáfora, es un tipo. Y nosotros necesitamos entender, ¿a través de qué ley adquirimos el espíritu? De la letra de la ley nosotros entendemos los mecanismos, los principios del reino de Dios. ¿De qué ley habla y qué ley nos falta y necesitamos? ¿Verdad? Y una vez que entendemos esto, tomamos la decisión para nosotros. Señor, ahora quiero tu espíritu, ahora no quiero mentir, no quiero herir, no quiero hacer aquello, lo otro, tal, tal, tal. Hazlo tú, porque es tu promesa, ¿no? Es la promesa. Nos dijo antes en el texto que la presencia del Espíritu nos santifica y nos purifica, ¿no? ¿No nos dijo esto? Pues hazlo. Ahora te entiendo, ahora quiero. Dame tu Espíritu. Haz tus obras. Vive tu vida en mí, como diría Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? O sea, cuando entiendes, o sea, cuando montas la imagen del puzzle, se te abre un evangelio que te quedas mudo. Dices, ¿qué entendí yo hasta ayer? ¿Qué locuras y qué idioteces? No sé si os dais cuenta. ¿Verdad? Orfa, ¿te has quedado congelada, Orfa? Sí, se ha quedado Estoy congelada. concentrada, hermano. No, yo tengo tu imagen, pero está congelada. Además, te has quedado con una carita un poco enfadada. Digo, estará molesta conmigo. No le gusta lo que digo. No, Estoy no. bromeando. Dice, atentos. Dice, ningún hombre puede tener vida eterna a menos que coma la carne y beba la sangre del Hijo de Dios. Porque en esa misma experiencia está la vida eterna. En esta misma experiencia de estudiar la palabra, de llenarnos del Espíritu, dice, está la vida eterna. Adquirimos el carácter. ¿Recordáis que tiene que ser previo a la boda del Cordero? Pues de eso está hablando, de la comprensión. De eso está hablando. Una vez que tú entiendes el Evangelio, ¿volveré yo a las tonterías de antes? Bajo No. ningún concepto, pero bajo ningún concepto, ni se me ocurre, ¿no? Eso es lo único que espera Dios de nosotros, que le entendamos, que nos unamos a Él y Él con nosotros. No hay más. Creo que no hay un sencillo un evangelio más sencillo que esto. O sea, de verdad os lo digo. Gálatas 3 se vuelve de oro cuando lo entiendes. ¿Os dais cuenta? Dice, de nada aprovecha la carne, declaró Cristo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras, la carne, yo os hablo son espíritu, la sangre, y esta es la vida eterna. Cuando me entendéis, cuando me escuchéis, cuando sabréis qué he hecho por vosotros, quién soy yo por vosotros, para vosotros, ya vivís. Ya vive Cristo. Ya estoy libre, ya soy libre, ¿verdad? Siguiente texto. Dice, debéis conocer al Salvador viviente como vuestro Salvador. ¿Puedes asimilar las palabras que ahora te escribo? Dice, la vida del verdadero creyente en Cristo es un misterio. Atentos, ¿es un misterio o no es un misterio? Vamos a verlo. Dice, es algo que no se puede explicar. Eso es verdad. Porque yo me esfuerzo a hacerlo y ya os lo digo, creo que a veces me miráis y me decís, este tío está mal, a saber qué experiencias experimenta este tío. Dice, es algo que no se puede explicar. Es el privilegio de todo creyente en Cristo
atentos lo que dice aquí, poseer la naturaleza de Cristo, una naturaleza muy superior a la que el hombre perdió por la transgresión. ¿Cómo? Oh, La- wow. ¿Por la- qué? Porque el Cristo, esa vida que estaba en el hombre Jesucristo, esa misma vida estará en nosotros también. la Pero vida hay un inherente. añadido. Pero hay un añadido. Adán tenía la naturaleza divina. Cuando conoció el pecado, la perdió. Nosotros vamos a tener la naturaleza divina después de haber pecado y recuperándola. Y esta es la experiencia, Orfa, un micrófono. Esta es la experiencia que Adán no tenía. Por eso habla de una naturaleza muy superior. ¿Por qué? No es porque el Cristo es más en nosotros que era en él. No, 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 no. Bueno, Está hablando de ese carácter que Jesús tuvo que modelar para compartir con nosotros. Ese carácter que Adán no tuvo. Esa experiencia que Adán no tuvo. Pero nosotros sí. sí. Ah, Y de eso está hablando aquí. Que no se me confunda alguno, que ya no sé qué. Luego aquí lo que está diciendo eso es porque la sierva, no me acuerdo, no encontré el texto ahora, ni tampoco lo busqué. Pero la sierva decía, Jesucristo sí que es Dios, por decreto, pero nosotros no seremos dioses. Es decir, no habrá ninguna diferencia entre nosotros y Él. Iguales, lo que está diciendo aquí, lo está diciendo. Seremos iguales. Pero Él es Dios por decreto, lo dice el Padre. ¿Entendéis? Pero nosotros le acompañaremos allá donde esté. Seremos igual como Él. Por lo tanto, ¿hay más Espíritu Santo en Jesucristo que en nosotros? No. no, es igual. Es ¿Lo digo yo? la misma vida inherente. Justamente. ¿Ahora se entiende mejor el texto de inicio y el título que teníamos de la reflexión? Ujú. ¿Era difícil? Sí, sí. Sí, no. Sí, no. ¿verdad? Sí, sí, no porque ya sabíamos algo, pero quizás no nos caía. Por ¿Qué lo os, menos a qué mí os no me prometí caía. yo el viernes pasado? Os dije, lo sabéis, pero no os das cuenta. Así es. Lo sabíais, pero no os habéis dado cuenta. Simplemente era eso. Dice, una naturaleza muy superior a la que el hombre perdió por la transgresión. Dice, el que ve al Hijo por fe y cree en él es obediente a los mandamientos de Dios y en esta obediencia encuentra la vida eterna. Y esta es nuestra experiencia ahora. El que ve al Hijo por fe, por fe. Ahora lo vemos por fe. Ahora sabemos Sí. quién es Jesucristo. Ahora sabemos Sí. quién es el Espíritu Santo. Ahora entendemos qué pasó en la encarnación. Ahora sabemos qué pasó en la cruz. Pues esta es la fe de Jesús. Ya la tenéis, queridos. Ya la tenéis. ¿Qué os impide para que a partir de ya cumpláis con la gran comisión? Una sola cosa. Pedid el Espíritu. Y a trabajar, queridos. Y a trabajar. Dice, y en esta obediencia encuentra la vida eterna. ¿Es tan complicado? No, queridos. No, no. Aún hay algún que otro texto, pero no hay mucho. Dice, para reforzar todavía lo que hemos entendido, ¿verdad? Y que nadie os confunda. Estoy harto de borregos. Yo no quiero más borregos. Quiero gente que esté firme, que pise terreno firme y que no os mueva ni 10.000 diablos. Dice, lo mismo ocurre con los seguidores de Cristo. Podemos recibir la luz del cielo solo si estamos dispuestos a despojarnos del yo. ¿De qué habla Gálatas 3? De eso habla, queridos. De eso habla. Dice, no podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por la fe a menos que consintamos en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que a partir de hoy, hágame el santo favor y dígname al indigno. Estoy bromeando,
pero que no piensen mal de mí. Y de todas formas, si os viene esa tentación, poneos de rodillas y preguntad al Señor, Señor, ¿quién es este individuo? Ayúdanos a entender. Y así me quitáis un poquito de la carga que tengo encima, ¿verdad? Y que me sale de vez en cuando alguno que me dice de todo. Y qué bien se le cae a uno, ¿verdad? Se queda a gustito después de entender todas esas cosas y tratar de ayudarlos a entender y luego te encuentres con otros fenómenos y no te cae bien. Y esta experiencia va a ser vuestra también. Es una buena experiencia de preparación para que lo sepáis, ¿vale? Dice, no podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por la fe a menos que consintamos en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, a todos los que hacen esto se les da el Espíritu Santo por kilo. Sin medida. ¿Cómo estaban en Jesucristo? La plenitud. ¿Qué está diciendo aquí? Lo mismo con otras palabras. ¿Y de quién habla? De nosotros, ¿no? De nosotros. ¿Es diferente Jesucristo? No, queridos. No. Dice, en Cristo habita corporalmente, y trata de explicarnos qué pasaba en él. Dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él estáis hechos plenos, porque él nos da el Espíritu Santo sin medida, igual como estaba en él, ¿no? Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza y no podéis dejar de ser como Él. ¿Seguro? ¿Como Él? ¿Más o menos? ¿Aproximadamente? ¿O cómo va eso? Como Él, queridos. Como Él. Dice, si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza y no podéis dejar de ser como Él. Cada niño vive de la vida de su padre. Si sois hijos de Dios, engendrados por su espíritu, nacidos por su espíritu, entienda Nicodemo, el encuentro de Nicodemo con Jesús, engendrados por su espíritu, vivís por la vida de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Dice, y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. ¿Lo dice bien? La vida de Jesús. ¿Quién es la vida de Jesús? El Espíritu Santo. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dice, esa vida en ti producirá el mismo carácter y manifestará las mismas obras que en él. Así estarás en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Dice, a través del amor, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, Gálatas 3, ¿verdad? Dice, cuando Él venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, el Espíritu debía ser dado como agente regenerador. Y sin Él, el sacrificio de Cristo no había servido de nada. ¿Ahora entendéis el texto que nos decía antes? Que el sacrificio de la encarnación fue lo que la ley requería, pero no nos había redimido si no hubiese ido a la cruz. ¿Por qué? Porque no lo entendíamos. Y por eso dice, sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo no había servido de nada. Es decir, había pagado el precio por el pecado, pero nosotros estábamos todavía bajo el dominio del enemigo. ¿Podía enviar el Espíritu Santo? No. Pues por eso le obligamos a ir a la cruz. ¿Ahora entendéis? Por eso está diciendo, sin el sacrificio de Cristo, no habría servido de nada. Si no nos puedes enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, estábamos igual. Dice, el poder del mal, además lo explica,
Dice, el poder del mal se había ido fortaleciendo durante siglos y era asombrosa la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico. Asombrosa, porque lo mandamos directamente a la cruz. Le obligamos, ¿verdad? Dice, el pecado solo podía resistirse y superarse mediante la poderosa acción de la tercera persona de la divinidad. ¿Hay una tercera persona? Sí. ¿Es un Dios? No. Como mucho podemos decir que es un Dios personal. Sí, tiene todos los atributos de Dios, pero no está en el trono de la eternidad. Está en el trono del alma, si queremos, como mucho, ¿verdad? Dices, el Espíritu, el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Son las palabras que dijo Jesús, yo os mandaré el otro Consolador. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Pues lo está explicando aquí. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. A través del Espíritu el creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas al mal y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Y este es su compromiso. Para eso está el día de la expiación en realidad, ¿verdad? Creo que queda una o dos más. Aquí, una o dos, sí. Aquí se revelan las alturas del logro que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplimos sus requisitos. Dice, por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice, el Padre dio su Espíritu sin medida a su Hijo. Y nosotros también podemos participar de su plenitud. ¿Podemos o no podemos? Lo Sí. dijo antes, ¿verdad? Dice, Jesús dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y eso es lo que dice en la... María, se fue la señal. Orfa también creo que tiene problemas. Porque está congelada hace tiempo. No sé si estará en directo o no estará. Sí que está. No, está, pero... Aquí estoy, hermano. Ah, la imagen... Yo tengo la imagen congelada. La imagen se le congela, pero está atenta. Sí. Dice, el Señor dio a los líderes de nuestra obra médica el privilegio de llevar adelante la misma obra que Él mismo había ejemplificado en su propia vida en esta tierra. Dice, el mismo Espíritu Santo que moraba en Cristo debía ser impartido constantemente a cada discípulo suyo por promesa divina. Dice, incluso Cristo durante su ministerio estaba en su naturaleza divino-humana recibiendo constantemente el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿es el Espíritu Santo también Jesucristo? Pues no puede ser. Porque aquí nos dice, incluso Cristo durante su ministerio estaba en su naturaleza divino-humana recibiendo constantemente el Espíritu Santo. No sé si entendemos, ¿verdad? Dice, e impartiendo bendiciones a medida que realizaba su obra señalada. Por eso él decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, mediante el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo representa a Jesucristo. Claro, claro. Dice, y Cristo declara a sus discípulos, recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos tanto en Jerusalén como toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto de lo último de la tierra nos toca a nosotros. Esto es nuestra parte. Dice, esta es la instrucción dada a todos nuestros trabajadores médicos y ministros. Y aquí se termina nuestra reflexión. Con el texto que siempre pusimos, no leo otra vez el texto porque creo que se fue muy largo nuestra exposición. Bien, quiero agradecer a los hermanos que han estado aquí. Lo digo esto para poder cerrar esto y cerrar la grabación y poder comentar libremente sin que os sintáis nada afectados. Así que agradecemos a nuestros hermanos por ver esta reflexión y asistir, y si creen que sí les sirve de algo, pues que le den un me gusta y que se suscriba al canal. Que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima reflexión.